Hoy, en Encendidos por el Espíritu, estaremos hablando de John Graham Lake, el hombre de sanidad, vida, ministerios y milagros. Un comienzo doloroso y una sed de Dios. John nació el 18 de marzo de 1870, en Ontario, Canadá. Era uno de 16 hijos. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por la enfermedad. 8 de sus hermanos murieron por diferentes dolencias. A los 16, su madre murió. Uno de sus hermanos se deformó por una enfermedad incurable. Su hermana sufría de cáncer terminal. John escribió en su hogar 32 años con un inválido. Recuerdos de médico, tumbas y un padre quebrantado. La sombra de la muerte era constante. Nunca libre de enfermedad. Conversión y búsqueda espiritual. A los 16 años, escuchó el Evangelio en el Ejército de Salvación y se convirtió. Testificó: me rendí a él. La luz de los cielos entró en mi alma, y al levantarme ya era un hijo de Dios. Estudió medicina brevemente, pero su pasión fue fusionar ciencia y fe. Investigaba la Biblia para probar su exactitud en la vida diaria. En 1890, un granjero le enseñó sobre la santificación, lo que llamó la coronación de la obra de Dios en mí. Matrimonio y crisis con Jenny. Se casó con Jenny Stephen en 1893. Mujer de sentido del humor, fe profunda y sensibilidad espiritual. Tuvieron 7 hijos. En 1895, Jenny fue diagnosticada con tuberculosis y una enfermedad cardíaca. Usaba nitroglicerina y sufría de desmayo. En 1898, los médicos la desahuciaron, sumiendo a John en su crisis más terrible. Su esposa enfrentó la muerte debido a la enfermedad crónica. La impotencia ante tanto sufrimiento despertó en John una desesperación santa. Si Dios sanó a las multitudes en los días de Jesús, ¿por qué no hoy? Mientras vivía en Illinois y luego en Michigan, buscó ayuda médica, espiritual y emocional. El evangelio tradicional no tenía poder para responder a su hambre hasta que escuchó de un ministerio radical, Alexander Dougin, en Zion, Illinois. Milagros que definieron su fe. Sanidad propia, reumatismo. En el hogar de sanidad de John Alexander Dougin, en Chicago, un anciano oró por él, y él dijo: mis piernas se enderezaron instantáneamente. Sanidad de su esposa. En 1898, la esposa de John estaba a punto de morir. Los médicos la desahuciaron. John, quebrantado y sin esperanza humana, cayó de rodillas y clamó a Dios, justo cuando la familia se despedía de ella. Recibió la convicción de que Cristo ya había provisto sanidad en la cruz. Revelación que cambió todo. 28 de abril de 1898. En desesperación, John arrojó su Biblia y se abrió Hechos 10:38. Jesús sanó a los oprimidos por el diablo. Descubrió Lucas 13:16. Esta hija de Abraham, que Satanás ató por 18 años, declaró: la enfermedad es del diablo. Jenny sanará a las 9:30 . El milagro. Al orar, el poder de Dios recorrió a Jenny de pies a cabeza y saltó de la cama. Después de la oración, su esposa fue sanada completamente y se levantó como si nunca hubiera estado enferma. Ese fue el milagro que catapultó su fe. Hermanos inválidos y la enfermedad huye ante su fulgor. Bautismo del Espíritu Santo y la llama pentecostal. En 1907, después de años sirviendo como predicador formal, John fue bautizado en el Espíritu Santo. Él testificó que ese día sintió una electricidad viva atravesar su cuerpo y comenzó a hablar en lengua. No fue solo una experiencia emocional, fue un reencuentro con el poder de Dios. Ese bautismo transformó a John de un buen predicador a un hombre lleno de fuego divino. Fue entonces cuando recibió el llamado misionero para ir a África sin apoyo financiero, confiando solo en Dios. África del Sur, milagros en medio de la muerte. En 1908,
John llegó a Johannesburg, Sudáfrica, con su esposa y 7 hijos. Sin fondo pero lleno de fe, durante los próximos 5 años, se desató uno de los avivamientos más impactantes del siglo XX, llamado y provisión sobrenatural. Dios le dijo, ve a Indianápolis, luego a África, en primavera. Jenny recibió la misma revelación. Recibió $2,000 en 4 días. Profecía de Tom Amadad: vendió todas sus propiedades, más de $220,000 en activo, y lo repartió a los pobres, y partió con $1,50 en su bolsillo. Al llegar a Sudáfrica, un desconocido le dio $200 para cumplir los requisitos migratorios. Un hermano lo estaba esperando y le entregó una casa. Dios me dijo, recibe una familia con 2 adultos y 7 niños. Avivamiento y métodos de ministerio. Primer sermón. 500 zulúes asistieron a reuniones. Duraban hasta las 4 de la mañana. Táctica de sanidad. Los enfermos formaban fila. John imponía las manos. Los no sanados iban a otra sala. Jenny operaba en el discernimiento. Revelaba los pecados ocultos. El Espíritu me mostró tu adulterio. Tras confesión eran sanados. Liberación de endemoniado en una reunión. Un epiléptico cayó, y John saltó del púlpito y reprendió al demonio. En el nombre de Jesús, y el hombre fue sanado. Sanidad es masiva. John predicaba con señales. Ciegos veían, cojos caminaban, paralíticos se levantaban. Muchos africanos reportaban que el poder de Dios los tocaba, incluso antes que John orara por ellos. Miles de enfermos fueron sanados. La peste bubónica, durante una epidemia, los médicos temían tocar los cadáveres. John ayudaba a enterrarlos sin protección. Un médico, viendo esto, preguntó, ¿cómo no te infectas? John le dijo, el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Puso sus manos bajo un microscopio con espuma de muertos, y los gérmenes morían al tocar su piel. Y el doctor quedó perplejo, y John explicó la ley del espíritu de vida, anula la muerte. Muertos resucitados. Se reportó que durante su ministerio en África, al menos 12 personas resucitaron entre los muertos mediante la oración. John capacitó a sus obreros para hacer lo mismo. Tribus transformadas. Una vez viajó a una zona tribal donde un jefe enfermo lo desafiaba. Tras orar por él, el jefe fue sanado de una dolencia crónica. Toda la tribu se entregó a Cristo. En 5 años plantó más de 500 iglesias, ordenó a más de 1,200 predicadores y más de 100,000 conversiones. Fundó una obra que todavía continúa hoy. Muertes de Jenny y legado al 22 de diciembre de 1908. Jenny murió de agotamiento y desnutrición mientras que John ministraba en Kalahari. Se dejó absorber por el ministerio, alimentaba a los enfermos con la poca comida de sus hijos. Estados Unidos, la sala de sanidad y los milagros documentados. John regresó a Estados Unidos en 1912, estableciéndose en Spokane, Washington. Allí fundó su famosa obra, La Sala de Sanidad. Datos extraordinarios. En solo 5 años, de 1915 a 1920, más de 100,000 sanidades fueron documentadas por médicos locales. El Departamento de Salud de esa ciudad declaró la ciudad más sana de América. Sanaba casos médicos imposibles: tumores, cáncer, tuberculosis, sordera, ceguera, infertilidad, incluso trastornos mentales. Uno de sus discípulos, tras ser entrenado, fue usado por Dios para curar a más de 3,000 personas en 6 meses. El poder de Dios permanecía sobre ellos. Testimonio específico. Una mujer con tumores internos incurable. Tras 3 días en la sala de sanidad, expulsó por la boca una masa negra y quedó libre. Un hombre con piernas deformadas por artritis fue enderezado por un instante mientras John imponía las manos. Una niña nacida ciega comenzó a ver luego que John oró con lágrimas y ayuno.
Una mujer sin órganos reproductivos concibió y dio luz. Niño con cráneo deforme en forma de yate. Los huesos se repusieron milagrosamente al orar John. Rótula destrozada sanada. Pusieron milagrosamente a orar a John. Rótula destrozada, sanada en 1 hora. Cáncer terminal desaparecido. La Oficina de Lealtad Comercial investigó y validó todos los milagros. Doctrina, ministerio y herencia espiritual. John creía fielmente que la sanidad es parte del Evangelio. Dios desea sanar tanto como salvar. El cristiano tiene acceso al poder de Cristo en él. La fe, la pureza y el amor son las llaves para liberar el poder divino. Desarrolló lo que llamó la ciencia de la sanidad divina, y entrenó y discipuló a equipos como verdaderos soldados espirituales. Fundó iglesias en Portland, Houston y otras ciudades. Ciencia versus espíritu. Desafiaba escépticos. El cristiano es 100% sobrenatural. Lo que llaman poder solo aplica al vocabulario cristiano. Boletines ungidos. Su congregación oraba sobre panfletos enviados por correo. Destinatarios reportaban vibraciones, sanidades o bautismo en el Espíritu Santo al tocarlo. Viajó en el Espíritu en 1912, mientras oraba en Johannesburgo por una mujer endemoniada en Gales. Viajó en el Espíritu a su habitación y cuando oró la liberó a distancia. Confirmación llegó 3 semanas después. Sanidad de la reina de Holanda. Oró por su infertilidad y ella dio a luz a la reina Juliana. Últimos años y legado. John falleció en 1935. A los 65 años su cuerpo se desgastó, pero hasta sus últimos días seguía habiendo sanidades. Su muerte no fue el fin. Su legado ha influenciado a miles de ministros. Frases inmortales. Jesucristo vivió en mi carne. No fui yo quien oró, fue Él. Yo solo presté mi cuerpo. El cristianismo fue diseñado para ser el más poderoso movimiento en la tierra. Si crees que tienes el Espíritu Santo, pero no hay poder en tu vida, vuélvete a arrodillar hasta que lo tengas de verdad. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.